Da grande alegría estar acá en el Colegio Jalisco. Literalmente vine a tomar nota, porque esta es una centralidad de la agenda nacional y estoy extraordinariamente feliz que sea fuera de la Ciudad de México. ¿No? Gracias por ese esfuerzo. Tenemos que intencionar ver a la República desde la República. Entonces lo celebro muchísimo y por supuesto con Vero, como ella decía, mi muy querida senadora, la senadora de Jalisco, hemos compartido grandes y vamos a compartir muchas más, porque coincidimos en un entendimiento de la vida, de defender libertades y derechos y construir eso. Y con Higinio, por supuesto, hemos dado batallas y ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues es un poco, uno se arropa, ¿no? Porque luego hay unos gandallas ahí que se andan pasando de lanzas, entonces uno se junta para justo tratar de hacer ese proceso de contención de libertades y derechos. Yo voy a platicar con ustedes tres cosas esencialmente. Lo que yo leo como la crisis de la democracia, lo que leo como el momento país y lo que leo como por dónde. Cuando cae el muro en 89, muchas y muchos pensábamos que el horizonte de la humanidad era la democracia. Nuestro país vivió, de hecho, un propio proceso de aceleración de la transición a la democracia. Hoy Mauricio Merino habló con mucho detalle de eso. Esa transición a la democracia tuvo su centralidad en la discusión de derechos. Pero empezó a suceder que esa apuesta consolidó mucho un tema de democracia electoral, consolidó mucho un tema de formalidad de la democracia, pero simultáneamente se empezaron a consolidar déficits de la democracia. Simultáneamente se empezaron a generar un fenómeno donde la democracia no fue ni eficaz ni eficiente para resolver los problemas intrínsecos. La boleta no fue un instrumento eficaz para acabar con la pobreza. La boleta no fue un instrumento eficaz para acabar con las desigualdades, ni con la violencia de género, ni con otros fenómenos estructurales. Y ese fue un fenómeno no solo en México, sino un fenómeno global. Y fue generando distintas aproximaciones en términos de cuáles eran las rutas de salida para esos problemas estructurales. Las apuestas que hicimos, incluso tratar de un fenómeno de regionalización y globalización de derechos, hoy están absolutamente cuestionadas. Lo que veíamos como el gran modelo civilizatorio para generar uniones y reflexiones como la Unión Europea está en una tremenda crisis adentro de la propia Unión Europea, porque el fenómeno de eso que llamamos consolidación democrática fue aparejada también de momentos intensos de globalización económica. Y 30, 35, 40 años después, hay igual o más pobres, hay igual o más violencia y las desigualdades no se han reducido. Entonces la gente decía en la Unión Europea, ¿para qué? ¿No? Y se empezaron a generar los anticuerpos de desencanto de la democracia, con la democracia y en la democracia. Esa no es un matiz, es un tema importante. Y ahí está el Brexit. ¿No? Y empezamos a ver cierto tipo de gobiernos en la Unión Europea, pero el fenómeno alcanzó a Estados Unidos, alcanza a México, Brasil, El Salvador, distintos países en África, Asia. Ya no hablamos de Rusia y China. O sea, el gran proceso civilizatorio, el gran paradigma civilizatorio hoy ya no es más. Un estudio del Instituto Noruego de la Democracia dice que el apoyo duro para la democracia en el mundo es el 6%. O sea, aquel proceso civilizatorio que esperábamos nosotros como forma de vida, hoy está en una profunda crisis y tensión. Y la manera en que se ha respondido a eso es esencialmente con modelos es extraordinariamente interesante porque se ha llegado al poder por métodos democráticos, pero se está socavando la democracia desde dentro. ¿No? Hay ejemplos de, el mejor explicación es esto, cómo mueren las democracias, ¿no? Y nosotros tenemos la región 4, ¿no? O sea, es nada más ver, aplicar, cambien los nombres, y uno adecua al contexto, lo tropicaliza y es más o menos la misma versión. Y la pregunta es, ¿y por qué la gente ha apoyado eso? Porque sí hay un fenómeno de respaldos populares. Y nos hemos encontrado entonces que la grande apuesta que hicimos de libertades y derechos tiene sus grandes límites. Porque si la gente empieza a tener respuestas, o por lo menos narrativas de que va a tener respuestas en materia de comida, en materia de atención de desigualdades, en materia de atención a sus problemas, aunque fuere por transferencias económicas que no garanticen derecho, la gente empieza a volcar su apoyo hacia eso.
Y ese fenómeno está generando una enorme tensión justo de lo que entendemos como la replicabilidad de ese modelo en instituciones. México es un ejemplo donde dijimos, bueno, vamos a mover nuestra agenda a garantizar derechos e hicimos esencialmente una apuesta por dos ejes: temas y grupos de población. Entonces creamos el Instituto de las Mujeres, el Instituto de la Juventud, el de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, pero también hablamos de electorales, de discapacidad, de no discriminación, de transparencia. O sea, caminamos por una columna o un eje que tenía esencialmente dos grandes avenidas. ¿Qué está pasando? Y con eso voy al segundo tema, por obvio de tiempo. El momento país. Esa apuesta de consolidación de ejes, de rediseño del Estado con un enfoque de derechos, no es vigente más. O por lo menos lo que nosotros esperábamos en términos de la expectativa democrática del 18 no es vigente más. Las letras chiquitas tomaron especial relevancia, pero también las letras escondidas. O sea, quien llegó al poder por métodos democráticos está dinamitando el pacto democrático con métodos antidemocráticos. La discusión de la representación pública ha tomado otro fenómeno. Como se considera que el ejercicio del poder tiene una legitimidad nata de la urna y que no requiere más legitimidad, entonces el interés público está plasmado en las mañaneras. El interés público lo representa solo una persona. Y aquellos instrumentos que construimos para dotar de legitimidad no son necesarios más. Una enorme discusión que se dio en los últimos 20 años fue rediscutir los modelos de gobernanza democrática. ¿Cómo construíamos gobernabilidad democrática? Y apostamos que la rendición de cuentas y la transparencia se convertían en ejes centrales de la gobernanza democrática porque eran ejes de buen gobierno, de evitar la corrupción y de generar transparencia, por lo tanto se fortalecía la legitimidad. Pero si esos instrumentos de legitimidad no son necesarios más porque hay una legitimidad primaria, no se necesitan. Y el ataque al INAI es parte de un reflejo sustantivo de lo que está pasando con todos los sistemas que construimos de derechos. Todos los sistemas que hemos construido, yo mencioné alguna lista, están hoy en regresión y en erosión. No perdamos tiempo hablando de la CNDH. Si alguien la encuentra, por favor, avísenos, ¿no? Mándenle un mensaje ahí a Locatel. Pero lo mismo podemos hablar de los otros fenómenos. Y como sucedió en los 20 años pasados, el fenómeno federal, que era locomotora en ocasiones para lo local, pero a veces al revés, lo local empujaba a lo federal, el electoral fue un buen ejemplo, hoy está pasando lo mismo. En muchos casos, la suerte de lo accesorio corre la suerte de lo principal. Y si hay permiso para matar, para discriminar, para denostar, para atacar, pues en los estados se repite, en general, en aquel modelo que se replica en Palacio Nacional. Entonces, este momento país está teniendo una erosión de libertades y derechos. Y esa discusión sí tiene una enorme tensión, porque desde Palacio Nacional no se entiende, más bien se entiende que el ejercicio de los derechos es una amenaza, porque se entiende que la rendición de cuentas se utiliza para el ajuste de cuentas, porque no se entiende como un derecho de los ciudadanos, sino como un instrumento de los enemigos. Entonces, claro que hay toda la intencionalidad para obstaculizar el ejercicio del derecho, porque no se entiende como una exigencia de las y los ciudadanos que hemos construido. O sea, si llegamos a este entendimiento que la agenda de derechos es de construcción neoliberal, o sea, si el extremo de este ejemplo es, no, pues es que las feministas son un invento de los neoliberales, pues ya nos cargó la chingada, o sea, conceptualmente hablando, ¿no? Es un concepto, ¿no? Entonces, digamos, lo pongo como ejemplo extremo. Entonces, por supuesto que este fenómeno genera una enorme tensión. Y genera una enorme tensión porque todo lo que nosotros habíamos construido para la construcción de gobernabilidad democrática, la rendición de cuentas y componentes básicos, hoy no es así. El 80% de las compras de este gobierno son por adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. Los amigos de Andy
Son todos una nueva clase empresarial, ¿no? Y ya no hablemos del peligrosísimo proceso de la construcción de una élite empresarial militar, que no existía en México. Existía en los países de América Latina, donde había habido golpes de Estado y había habido una apropiación de una parte de la renta pública a partir de las juntas militares a empresarios militares. En el Guatemala, en Salvador, en Chile, en Brasil, en Argentina. Pero eso no existía en México. Hoy ya existe en México una peligrosísima élite empresarial militar. Y esencialmente fundado en los dos grandes enemigos de nuestra agenda, la opacidad y la discrecionalidad. Hoy el término de relación en lo público está gerenciado solo por una representación de lo público, que es el gobierno. Por eso el ataque a la ONG, por eso el ataque a la sociedad civil, por eso la persecución a otras voces. Y la discrecionalidad en la toma de decisiones, porque yo represento el interés legítimo de lo público. Y si declaro que el Tren Maya es de interés nacional, es porque es de interés nacional. Y si declaro que Dos Bocas está sometido a los tiempos y procesos que yo considere y se suspenden impactos ambientales, licitaciones públicas, las leyes de obra pública, es porque yo lo considero. Entonces, todo lo que nosotros habíamos construido como entendimiento del interés público, incluso del espacio público, hoy está en regresión. Y hay que entender entonces ese gran problema para poder entender la particularidad de lo que le pasa al INAI. Y con eso me voy a la tercera discusión. Sí, por supuesto que el Senado está atorado, ¿no? O sea, ya después de dormir en tribuna y hacer estas cosas, ¿no? Pero sí tenemos que hacernos una pregunta, lo comentamos en el almuerzo. ¿Qué ha pasado? Que no hemos generado un fenómeno social que se llame el INAI no se toca. Pues sí tenemos que hacernos esa pregunta. Sí hicimos una pregunta social, un movimiento social, una expresión política, es el INE no se toca. Sí hicimos una cosa con la Corte no se toca, pero también con la defensa activa de la Corte. O sea, sí habemos quienes estamos aguantando, ¿no? Y diciéndole a la Corte, aguante. Y la Corte está respondiendo. Habemos Corte, ¿no? O sea, la Corte sí se está enfrentando. Y la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, chapó. O sea, esta señora Norma, uno dice, pero qué ejemplo tan digno de las mujeres en espacios públicos, ¿no? Qué importancia que hay una mujer en cargo público. Es el mejor ejemplo de por qué se necesitan mujeres en la vida pública, ¿no? Es de veras un ejemplo que nos llena de dignidad y orgullo y dices, qué bien. Esas son las grandes aportes de las mujeres en la vida pública. Pero no hemos hecho lo mismo con el INAI. Y yo tengo tres hipótesis. La primera, no ha sido evidente el riesgo. Ha sido una amenaza por lenta asfixia. No nombro, pero además no era así, o sea, hubo un cambio de decisión, porque sí habíamos nombrado comisionadas del INAI. Las elecciones del 21 cambiaron el humor. La derrota de la revocatoria del mandato, porque fue una derrota, cambió el humor. Y entonces se dejaron de tomar. Y el atraso en las obras públicas cambiaron el humor. Las dificultades en el Tren Maya y en Dos Bocas cambiaron el humor. Entonces hay una asfixia, poco a poquito vas a morir lentamente, ¿no? Más o menos es lo que dice el sicario, ¿no? Segunda hipótesis. No hemos logrado transmitir que pierde la gente. Con el INE fue clarísimo. Pierdo mi INE, me quitan mis datos, los va a tener el gobierno, van a despedir a muchísima gente, van a volver, o sea, era muy claro lo que se perdía. Aquí no es claro lo que se pierde, ¿no? Y en el entendido que el derecho de acceso a la información no es un derecho tan común, sí es masivo, pero no es tan común como ir a votar. Porque ir a votar cada 3 años o cada 2 años, tutti quanti, ¿no? Este no es necesariamente un ejercicio masivo. Pero sí me parece que hay que... la tercera hipótesis es, no queda claro cuál es el interés público. Entonces, ¿qué creo yo con esto? Esto es mi autoalarma y termino.
Pienso que tenemos que regresar en septiembre porque no va a haber durante la permanente un extraordinario. Yo no lo alcanzo a ver. Si alguien lo alcanza a ver, por favor, convénzame su optimismo. Desde donde yo estoy sentado no lo veo, ¿no? Aunque vaya incrementándose la presión del judicial, del Poder Judicial. No lo veo, ¿no? Y no porque no haya voluntad de la oposición. No hay voluntad de Morena para hacerlo. Punto del punto mundial. O sea, nosotros hacemos 300 nombramientos al año, pues. Si nos convocan ahorita, mañana salen. O sea, ya hay propuestas, sobra capacidad, hay baraja. No es que no se podría resolver perfectamente si hubiera voluntad. No hay voluntad de hacerlo, porque la opacidad es el marco general de desempeño. Entonces, no va a nombrarse. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer? En mi opinión, generar un estado de situación de aquí a la primera semana de septiembre que haga esto del interés público, que evidencie la pérdida y logremos detonar a aquellos que detonaron la marea rosa en el otro sentido hacia acá. Porque si no logramos transmitir, por ejemplo, que la señora que va a pedir sus semanas del IMSS en sus datos personales no los va a tener, ¿cómo que no voy a tener? Pues sí. Oiga, es que sus datos, los datos personales que tiene el gobierno, los va a tener el gobierno. O sea, es que es mucho más grave lo del INAI y la propuesta de reforma que lo del padrón electoral. O sea, si le decimos a los chavos, maestro, tu número telefónico lo va a manejar el gobierno, ¿cuál dato personal importa más que nadie a los chavos? El número celular. Es un dato personal. O sea, tenemos que ponerle rostro a la pérdida. Yo creo que hoy el avance sustantivo legislativo de lo que pasa en materia de transparencia, de acceso a la información, no está en el legislativo. No está en el Senado. Está en la presión que podamos hacer para transmitir el costo. Y viene un momento privilegiado, que es una ventana chiquitita, que son las elecciones. Hay que hacer saber que la defensa del derecho al acceso a la información y la transparencia va a estar en la consideración de nuestra boleta. Hay que poner este tema en la centralidad de la agenda electoral, porque este es el momento privilegiado del pase de costos. Si no tiene costos, no les importa. ¿Cuál es el costo privilegiado? El voto. Entonces yo creo que una línea pasa esencialmente por facturar esto. Y yo sí creo que la centralidad no es legislativa. No es que el Senado, hombre, el bloque de contención cuando quieran. Ahora sí que, aunque suene a albur, ¿no? Cuando quieran, como quieran, donde quieran. Es que es así. Si nos convocan mañana, vamos a estar mañana. La mayoría no quiere. Y eso hay que tenerlo. Entonces hay que generar un estado de situación que responda a la pregunta, yo defiendo al INE. Ok. ¿Y por qué lo defiendes? Esa pregunta no está clara y nuestro trabajo, según yo, es en los dos próximos meses ayudarla a construir. Muchas gracias por su atención.